Noches, días, a la hora que vean este video. Voy a hacer un repaso rápido por lo que es el modernismo hispanoamericano, ¿de acuerdo? Hay que dejar en claro, no se debe de confundir con el modernismo brasileño, por ejemplo, que es la vanguardia de Brasil y se da más bien en los años 20 del siglo XX, ni con el modernismo, que sería también un poco la vanguardia, pero en el ámbito anglosajón. Por eso, cuando yo diga modernismo, tenemos que centrarnos en pensar en el modernismo hispanoamericano, ¿de acuerdo? Este modernismo tiene unas ciertas características, muchas de ellas que ya hemos visto porque ya recorrimos un poco el trabajo con el trabajo que habían hecho previamente los simbolistas y los parnasianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a hablar un poquito más sobre el modernismo en Hispanoamérica. Eh, Solamente, y es para más o menos establecer unos límites imaginarios, temporales, y solamente como referencia para tener idea de cuándo se desarrolla el modernismo. Recordemos que esto todavía es parte del siglo XIX, es decir, hacia fines del siglo XIX, y en Hispanoamérica el siglo XIX resulta de pronto muy, iba a decir caótico, pero más que caótico resulta muy rico en en las manifestaciones artísticas. Obviamente no es propio de Hispanoamérica, ya habíamos visto que casi todo esto tiene su fundamento en Europa, pero hay algo que es muy importante en Hispanoamérica, que algunos movimientos llegan un poco tarde, como el neoclasicismo, ¿no? Las expresiones neoclásicas empiezan a llegar un poco tarde, casi empiezan con las independencias, eh, y después se van mezclando, ¿no? No se presentan de manera pura, por decirlo de alguna manera, como sucedió en Francia o incluso en España o en toda Europa, sino que aquí se van a empezar a mezclar y a veces va a ser muy difícil la separación entre neoclasicismo y romanticismo, por ejemplo, que sería el movimiento literario, el movimiento artístico que sigue al neoclasicismo. Y después va a haber un montón de movimientos que se estén, que van a estar presentes en un mismo lapso de tiempo en Hispanoamérica, ¿no? Y hablamos de, junto con el romanticismo tardío de pronto, o el posromanticismo, va a estar el realismo, el naturalismo, el costumbrismo, un poco la literatura gauchesca, ¿no? Este, alguien quiere llamar la atención. Este, entonces es muy rica. Y para sumar a todos estos, como una manifestación ya del fin de siglo, viene el modernismo. Si se puede fijar alguna fecha de inicio del modernismo, bueno, sería muy difícil fijar una fecha muy precisa, pero la mayoría de los críticos señalan la década que va de 1880 a 1890 como aquella que da inicio, ¿no? A los textos, a las manifestaciones modernistas pronto. Como una referencia, por ejemplo, hacia 1882 se publica el Ismaelillo de José Martí, que va a dar precisamente, nosotros ya lo hemos visto como premodernista, ¿no? Algunos lo ponen como los primeros modernistas. Al año siguiente, Gutiérrez Nájera publica La Duquesa Job. Estoy hablando de dos textos fundamentales, no quiere decir que sean los únicos que se están publicando o no quiere decir que estos escritores también sean los únicos que están publicando, no, para nada. Hay otros textos, pero estos textos de Ismaelillo, por ejemplo, ya habíamos hablado de Ismaelillo, es muy importante para el desarrollo del modernismo, ¿no? En particular de la poesía de José Martí, o más bien de la poética de José Martí, que es parte de toda
un desarrollo. Es la primera manifestación ya plenamente bien realizada, digamos, aunque es un libro de primeros tiempos de creación, pero ya está bien manifestada ahí la esencia de Martí de pronto, ¿no? Y en Manuel Gutiérrez Nájera ya hemos visto también este poema, por ejemplo, el poema de la duquesa Job, ¿no? Donde también ya se ven algunos de los elementos más importantes no solamente de Nájera, sino que van a estar muy presentes en el modernismo, ¿no? En ambos casos estamos hablando de una preocupación por la forma, mucha musicalidad, ¿no? Hay mucha música en estos poemas pronto y es solo un ejemplo, ¿no? Hacia 1888, más bien en 1888 y con solamente 21 años, es importante el dato me parece porque empieza el movimiento propiamente, ¿no? Que después vamos a ahondar un poco en esto, este, del modernismo. Rubén Darío publica Azul, ¿no? El libro que da la entrada de pronto toda la concepción que nosotros tenemos de modernismo. Obviamente no quiere decir que el modernismo sea Rubén Darío, pero sí quiere decir que Rubén Darío era una personalidad muy fuerte, capaz de concentrar, por lo menos en poesía, a todos los demás poetas. Y hay quien dice que Martí es el Rubén Darío de la prosa de pronto, ¿no? También es el que es capaz de, en la prosa, concentrar todo el modernismo de pronto, ¿no? Después, estos son, digamos, la etapa de los comienzos. La etapa de plenitud abarcará un par de décadas, de 1890 a 1910. La lista de obras que se publican es amplia. Solamente mencionaré algunos y hasta abajo les dejaré una lista con digamos, una cronología breve eh, con algunos de los libros o poemas más importantes que se publicaron y que tienen que ver con el modernismo, ¿no? No voy a poner de otras manifestaciones, solamente del modernismo de pronto, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, recuerden, Julián del Casal publica Hojas al Viento, ¿no? El único libro que publica en vida. Martí publica Nuestra América y también en el mismo año, en el 1891, publica Los Versos Sencillos. Silva publica su Nocturno, ¿no? En el 94. En el 96 publica Darío sus Prosas Profanas. En 1901, Díaz Mirón publica Lascas. Otra vez Darío en 1905 publica Cantos de Vida y Esperanza. En 1905 también Los Jardines Interiores de Amado Nervo. En 1906 Las Fuerzas Extrañas, un libro de cuentos de Leopoldo Lugones. En 1907 Delmira Agustini publica el Libro Blanco. En 1909 Lunario Sentimental. Aunque está un poco en el límite, en 1910 se publica Los Peregrinos de Piedra de Julio Herrera y Reisig, aunque es un libro póstumo. Él muere también en 1910. Hasta ahí, digamos, es más o menos un ejemplo de lo que podemos encontrar en esta etapa de plenitud del modernismo. Y el periodo de decadencia es cuando el modernismo, le llamamos un poco decadencia porque es cuando el modernismo empieza a girar hacia otros lados y empieza a diversificarse. Quizá sea la decadencia del modernismo, pero para muchos será como eh, una riqueza poética, no se va a generar una riqueza poética. Cuando hablamos, por ejemplo, de la decadencia del modernismo, quiere decir que los poetas han asimilado el modernismo y dan un paso más allá, ¿no? Estos pasos más allá, digamos, ya estaban un poco prefigurados en el lunario sentimental de Lugones o Los Peregrinos de Piedra de Herrera y Reisig. En el mismo Darío vemos que hay muchos cambios desde un libro a otro, desde prosas profanas a cantos de vida y esperanza, por ejemplo, ¿no? Van más allá también en cuanto a la rima, en cuanto a las formas poéticas, abunda mucho de pronto el versolibrismo. En ese sentido, en esta etapa de decadencia del modernismo, pero quizá de inicio de la poesía moderna, por lo menos en Hispanoamérica, van a brillar dos nombres, Ramón López Velarde y José Juan Tablada, ¿no? Entonces, implica la decadencia para el modernismo, pero no necesariamente para la poesía.
inicia una nueva etapa. En ese sentido, bueno, y antes también en este mismo periodo está González Martínez, ¿no? Con Los Senderos Ocultos, en donde viene un poema muy interesante que también se ha prestado para muchas interpretaciones, que es Tuércele el cuello al cisne, ¿no? Que algunos decretarán como la muerte del modernismo y algunos otros pensamos que no necesariamente decreta la muerte del modernismo, sino un cambio en el mismo modernismo, y más bien lo que estaría pensando es en la muerte del parnasianismo dentro del modernismo para virar hacia el simbolismo, ¿no? Estos términos ya los hemos visto en otro video, así que ya no me detengo en simbolismo y parnasianismo. También de 1913 es Delmira Agustini publica Los cálices vacíos. Esta es una lista muy breve, como les decía, solamente para que vean que el modernismo es muy amplio. Por lo mismo que es muy amplio, abarca mucho tiempo, vean desde 1880 hasta 1920. En ese sentido, hay que decir que, bueno, José Emilio Pacheco dirá, no existe un modernismo, sino existen varios modernismos, ¿no? Incluso podríamos decir, cada uno de estos autores representa una manera del modernismo, ¿no? Obviamente, Rubén Darío abarca varias etapas del modernismo, ya les dije, no es lo mismo Azul, a prosas profanas y cantos de vida y esperanza, y vamos que los años que separan a uno de otro de pronto no son no son muchos de pronto, ¿no? Si hablamos de Azul, hablamos de 1888 y para 1896, es decir, 8 años después, las prosas profanas empiezan a un pequeño giro en el pensamiento con respecto a Azul. Ese giro va a ser muy visible ya en 1905 con los cantos de vida y esperanza. Entonces, hacer una definición de pronto de este movimiento va a ser un poco problemática, un poco caótica, porque quizá nosotros aventamos una definición y esa definición le amolda mucho a Darío, pero no le amoldaría a algunos otros manifestantes, a algunos otros poetas que nosotros entendemos como modernista, como el mismo José Martí, por ejemplo, ¿no? O como del Casal, Silva, en fin, un montón. Entonces, lo que voy a tratar de perfilar aquí es más o menos algunas de las características generales que retoman de los movimientos franceses y después cómo los viven los poetas, aunque como siempre hay muchas excepciones, ¿de acuerdo? Y quizá sea un movimiento de excepciones, ¿no? La revista Moderna en México también es una revista muy importante. Hubo dos revistas, ¿no? La revista Azul, obviamente vean el título que tiene que ver mucho con el libro de Rubén Darío, y la revista Moderna. El asunto con la revista Moderna que logra algo muy interesante. Rubén Darío en algún momento llegó a Buenos Aires, en algún momento de la última década del siglo XIX, se establece en Buenos Aires y entonces todo el mundo empieza, digamos, un poco a imitar a Darío, a conocer a Darío, a imitarlo, y empiezan a multiplicarse esta idea de los modernistas, ¿no? Y entonces en ese momento el centro o la capital moderna en Hispanoamérica era Buenos Aires. Pero en 1898 nace la revista Moderna acá en México y la capital del modernismo cambia y se establece en México, precisamente porque la revista Moderna empezó a publicar mucho a los modernistas, precisamente, ¿no? Muchos modernistas estuvieron publicando ahí. No quiere decir que haya sido exclusiva para modernistas, quizá ellos ni siquiera se habían llamado así todavía, algunos poetas en particular, pues, sino que daba cabida a varias manifestaciones, pero sí la mayoría de ellos era modernista. Y en ese sentido, solamente recordar que el papel de las revistas, estos solamente son dos ejemplos de revistas, había muchas más, ¿no? En todo Hispanoamérica. Y hubo una importancia, el periodismo disfrazado de revista o de periódico tuvo mucha importancia para los
poetas modernos, ¿no? En este sentido, porque la publicación de las obras no era nada sencillo. Aparte de ser caro, los volúmenes, o el número, el tiraje era muy poco, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Prosas Profanas, ¿no? Un libro clave en el modernismo. Y Prosas Profanas, el primer tiraje que tuvo no rebasó los 500 ejemplares. Y aún así causó mucho ruido, ¿no? ¿Por qué causaron mucho ruido estos? Algunos otros poetas ni siquiera vieron libros de sus textos, ¿no? Sino que los fueron escribiendo y publicando en periódicos y en revistas. Por eso es muy importante este auge que tienen también las revistas y hay que mencionarlo. Sobre el nombre de los modernistas es algo muy raro, ¿no? Porque hay dos sentidos del modernismo, ¿no? Bueno, por principio Rubén Darío, él mismo dice que los modernistas son un grupo de jóvenes intelectuales que han asumido una actitud, dice Darío, una actitud crítica, a veces de rechazo, o principalmente esa actitud crítica ha logrado que rechacen a la literatura romántica en lengua castellana. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Al mismo tiempo de que hay este rechazo al romanticismo en lengua española, hay otra actitud o otro sentimiento, ¿no? El deseo de modernizar la prosa y el verso, principalmente el verso, si viene de Darío, en lengua española, ¿no? Y al modernizar se quiere decir incorporar al verso y la prosa a la literatura, pues, hispanoamericana, incorporarla en una idea general o en una idea mundial, universal, de progreso, de modernidad que está presente en el siglo XIX. Esto tiene aristas buenas y aristas malas, ¿no? Ya saben cuál es la idea del progreso que va surgiendo y más adelante esa idea de progreso va a terminar de pronto, ¿no? Ya vimos un poco lo que implicaba el decadentismo, que parte de esta idea del progreso y la idea de que, pues, ¿cuál progreso? No llegamos a ningún lugar, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no? Voy a explicar un poquito esto un poco más adelante, nada más recordemos un poco esta idea de Hispanoamérica, qué estaba sucediendo en Hispanoamérica, ¿no? Ya hemos platicado mucho de Hispanoamérica en el siglo XIX, solamente es como una continuación, ya para no perderlos mucho no perderlas mucho en estas cuestiones, ¿no? Es el fin de siglo y ya acuérdense que venimos al inicio del siglo de las luchas por la independencia de las naciones. Después de que se da la independencia en la segunda década, en la década de los 20, la mayoría de esos países en la década de los 20, o un poquito antes quizá, algunos, viene la lucha por los bandos, qué bandos se van a quedar en el poder de pronto, ¿no? Y básicamente son dos los que se están peleando, los conservadores y los liberales, ¿no? A veces se llaman de otro color, de otro modo, a veces tienen colores, pero principalmente lo que importa es que hay conservadores y liberales. Y hay una lucha por ver quién se queda con las riendas de cada uno de sus países. Eso lleva a veces a que algunos grupos, principalmente a veces los conservadores, empiecen a entablar alianzas al exterior que van a perjudicar al interior de los países. Y por otro lado va a generar que grupos como que se decían liberales en algún momento muestren un colmillo muy rudo y se hable ya de dictaduras, ¿no? En el siglo XIX. Para fines del siglo XIX, entonces, ya no, y gracias a que se ha descubierto que América Latina todo el territorio hispanoamericano es una gran eh, fábrica de materia prima, ¿no? Hay mucha materia prima en cada uno de los países, hay caucho, ¿no? O sea, hule, hay madera, hay árboles frutales,
hay bancos de pesca, hay bueno, sobre todo espacio, ¿no? Mano de obra barata, es decir, ya que se ha visto todo eso, los gobiernos empiezan como a establecer un poco de alianzas, ¿no? Hay los bandos, pues, los bandos que hay entre liberales y conservadores establecen como unas especies de alianzas o de treguas, por lo menos, que hacen que la violencia a la que habían sometido a las naciones durante el siglo XIX, sobre todo durante la mitad del siglo XIX, se disminuya de pronto, ¿no? Y eso da pie a que exista también una estabilidad económica, ¿no? Y esa estabilidad económica se va a ver reflejada también en un impulso por tratar de modernizar las ciudades, por lo menos las ciudades más importantes en Hispanoamérica, ¿no? Obviamente todo viene ahí con una idea de hacer los pequeños París, ¿no? En cada uno de los países. En Buenos Aires, ¿no? México, la Ciudad de México de pronto, ¿no? En ese sentido hay un cambio en la manera en que se concibe el gobernante, ¿no? Ya no necesariamente son dictadores, ¿no? Es decir, el caudillo, acuérdense de López de Santana, ya no es el caudillo que era sanguinario y torpe de pronto, ¿no? Un sanguinario, déspota, torpe y todo tenía, sino que ahora a veces siguen siendo déspotas, a veces siguen ejerciendo la autoridad de manera muy, muy fuerte, pero tienen un plus que procuran estar más o menos educados, ¿no? Piensen en Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo demuestran este grado de ilustración de pronto? Bueno, precisamente fundando academias, ¿no? Construyendo lugares en donde se pueden llevar a cabo las manifestaciones artísticas como los teatros, y sobre todo hay algo muy importante porque muchos gobiernos en este momento empiezan a decretar la instrucción pública gratuita y obligatoria. Esto implicará que necesariamente los países van a empezar un proceso de modernización, ¿no? Que en muchas ocasiones no ha terminado todavía, pero se supone que van a dar un impulso ahí muy, muy, muy fuerte. Eh, para más o menos comprenderlo, aunque se da de manera distinta en los países, piensen en el porfiriato, ¿no? Que implicó precisamente la llegada, bueno, no la llegada, sino la ampliación de las redes de ferrocarril, por ejemplo, y eso implicaba el establecimiento de nuevas industrias y por lo tanto un crecimiento económico. Obviamente también había crecimiento en otros aspectos y de crecimiento en otros, como lo moral de pronto, ¿no? Acuérdense de lo que platicábamos en el video pasado del decadentismo, sí, está todo muy bien, que todo surja, pero ¿dónde está nuestro sentido humano? Dirán los decadentes, no existe de pronto, ¿no? Obviamente con todo esto empieza la transformación urbanística, es decir, las pequeñas ciudades ahora empiezan a crecer bastante, con edificios muy al estilo a veces europeo, se hacen edificios muy grandes. Piensen, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? de Ciudad de México, aunque no es de 1800 y pelos, sino la construcción empieza ya en el siglo XX, pero es más o menos lo que se pretende dar, ¿no? Si el Palacio de Bellas Artes se hace para conmemorar el centenario de la independencia, pues previamente también se habían hecho otros edificios de manera que eran muy imponentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el edificio del Palacio de Minería. ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque también resultó algo muy importante para las universidades. Las universidades, acuérdense, también platicábamos que en Francia, durante la segunda mitad del siglo XIX, empieza el método positivista, ¿no? Augusto Comte está por ahí haciendo de las suyas con el positivismo, y las universidades en México, bueno, en Hispanoamérica, empiezan a replantear o a retomar estas ideas positivistas en sus sistemas educativos. Entonces empiezan unos cambios importantes al interior de los países y al interior de la estructura y al interior de cómo se concibe la educación, ¿no? Brillan también algunas ideas, los ideales colectivos, ¿no? Superar las ideas caducas, es decir, hay una conciencia de que estábamos viviendo, de pronto ellos saben que estaban viviendo con ideas ya superadas
y que se necesitan cambiar, ¿no? Esas ideas eran la idea de dictadura, por ejemplo, ¿no? La idea de todo por la fuerza, la idea de que el pueblo no esté educado. Estas cosas empiezan a cambiar gracias a que existen grupos que están fomentando, ¿no? Estas ideas, están fomentando estos grandes cambios de pronto, ¿no? Obviamente la literatura no escapa a ello y aquí entran precisamente los modernistas, ¿no? También la literatura se siente ya caduca con los temas y las formas que está tratando y por lo tanto empieza una renovación intelectual, una renovación literaria también, ¿no? Y por otro lado, esta renovación literaria está inscrita en una idea del progreso artístico. ¿Qué quiere decir esto? Hablando específicamente de los modernos, de los modernistas, podríamos decir que ellos mismos empiezan a percibir que, si bien es cierto que hay una tradición o que empieza a haber una idea de tradición literaria, por ejemplo, o artística, podremos decir, esta se ha vuelto retórica, ¿no? Está plenamente enfocada desde la academia y desde la academia se regula, es decir, la academia dice qué sí es arte y qué no es arte. Si algo no cumple con los requisitos de la academia, entonces no es arte y el que la hace es un fracasado, ¿no? Pero eso hace que también se vaya acartonando esta tradición literaria. Y luego entonces ellos le amarán que se trata más bien de una tradición literaria que ya es, ellos lo mencionan, academicista, retórica y nada sincera, ¿no? En ese sentido, los primeros modernistas empiezan a pensar que la literatura necesita transformarse, empiezan a pensar cómo transformar la literatura, ¿no? Eh, eh, no quieren no quieren repetir las formas que ya estaban establecidas, ¿no? Sino más bien lo que ellos quieren es apuntar hacia otras ideas, hacia una idea pues de renovación, ¿no? Ahorita voy a un poco a explicar qué entienden ellos por renovación, ¿no? Pero grosso modo implicaría que la literatura hispanoamericana no oliera a rancio, como dicen ellos, ¿no? Sino que le lleguen los aires modernos. Obviamente ellos cuando hablan de modernidad están hablando de Francia, ¿no? Y de la cultura francesa y de los movimientos literarios que están ocurriendo por ese rumbo, ¿no? Saben que hay unas formas que ya se están agotando, unos temas que se están agotando. Cuando hablamos de temas agotados, por ejemplo, piensen en el nacionalismo, ¿no? Piensen en estos temas que nosotros habíamos estado viendo hasta el realismo y el naturalismo, la sociedad, la manera en que la sociedad se comporta, el individuo se comporta en sociedad, la manera en que la sociedad expulsa a los que se portan mal, ¿no? El amor, ¿no? Y de una manera lacrimosa de pronto, ¿no? Eh, y parece que siempre están hablando de lo mismo y parece que las posibilidades creadoras se han agotado. Luego entonces los modernistas empezaron a decir, necesitamos cambiar de aires, ¿no? Obviamente como saben que el verso, por decir algo, el verso en español está agotado, en verso en lengua española está agotado, no nada más del lado de acá de Hispanoamérica, sino también en España, lo que empiezan a hacer es pensar en otras culturas y voltean a ver precisamente hacia otras culturas, ¿no? Y de esta manera ellos empiezan a plantear la idea de un espíritu cosmopolita, ¿no? Quiere decir esto que ya no están hablando nada más de lo que sucede en lo local, incluso en lo nacional, sino que ven lo que está pasando en otras culturas, en otros pueblos, y tratan de retomar algunas de esas ideas, sobre todo las más modernas o las más actuales, ¿no? En resumen, como no quieren repetir las formas estróficas o los temas repetidos, porque ya están demasiado agotados, demasiados, han acudido a ellos los poetas y ya han exprimido todas las capacidades creadoras de estos
temas y estilos. Entonces buscan apoyo en las literaturas extranjeras. Es básicamente lo que hace, ¿no? Y con ello, precisamente, este es un acierto porque empiezan una apertura hacia otras fuentes, hacia otras culturas, creando una idea del cosmopolitismo cultural, ¿no? En este sentido, muchos de los modernistas, la mayoría de ellos, hablando de este cosmopolitismo cultural, hablan o dominan incluso varias lenguas. Obviamente el francés, y ustedes lo han notado, seguramente lo han notado ya en los textos, ¿no? Hablan francés e inglés por lo menos, y sin pena ni gloria pueden meter los versos en francés o en inglés sin ningún problema en sus textos, ¿no? En sus mismas composiciones. Saben también estos sujetos, tienen conocimiento de qué es, qué se debe entender por lo moderno europeo en ese momento, ¿no? Es decir, están al último grito de la moda, saben qué está de moda en París, por eso leen a los parnasianos y a los simbolistas, porque es lo último que ellos están leyendo. Obviamente, que es lo último que están sacando en París y ellos ya lo están leyendo. Obviamente lo leen a través de periódicos, ¿no? A través de revistas, no propiamente a veces como libros, ¿no? Aunque también pueden acceder a veces a los libros. Cuando, por ejemplo, Rubén Darío empieza a leer a los poetas, primero a los románticos franceses cuando sale de Nicaragua. Recuerden un poco esta idea de Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío no tiene padres, al final su padre y su madre habían muerto y tiene un mecenazgo ahí, eh, lo acoge, me parece que un político más o menos importante en Nicaragua, que lo lleva a El Salvador y en El Salvador precisamente tiene acceso a una biblioteca muy interesante en donde empieza a leer a los poetas románticos franceses e ingleses, ¿no? Y después cuando pasa a Buenos Aires, en Buenos Aires creo que es amigo del hijo del presidente, cual también le puede dar acceso a otros libros, ¿no? Es más o menos lo que sucede también con otros autores, ¿no? Obviamente Rubén Darío vive de mecenazgo, ¿no? Por decirlo así, alguien lo dice de manera más, él mismo lo disfraza así, diciéndole que estuvo con muchos mecenas, pero algunos otros, como ya habíamos visto, Silva y del Casal, sus familias tienen dinero y por eso pueden viajar y por eso pueden tener acceso a libros, ¿no? Entonces, en resumen, lo que están haciendo estos autores también es leyendo a los escritores de moda. Eh, en cuanto les es posible, muchos de ellos viajan y cuando viajan seguramente visitan París, ¿no? Visitan Francia. Rubén Darío llega a España, eso llega a España un poco patrocinado por el trabajo que tiene, que es su trabajo como reportero en La Nación. Muchos de estos escritores van a trabajar en periódicos, aunque no les gusta mucho trabajar en periódicos porque tienen que a veces hablar bien de la sociedad, a veces tienen que trabajar para páginas de sociales, o en ese momento lo que se entiende por sociales, pero pues tienen que comer de pronto, ¿no? Y a veces se mantienen un poco o se ayudan un poco con esto. A veces viven un poco de la fortuna de su familia que van despilfarrando, a veces viven de las colaboraciones que dan en periódicos. Acuérdense de José Martí y Rubén Darío, que son los que más éxito tienen, pero hay unos otros que van participando también en periódicos y pasquines y revistas. Y a veces se ayudan con la diplomacia, ¿no? Algunos son diputados o son amigos de diputados o embajadores o diplomáticos, en fin, tienen a veces esos cargos o a veces se juntan con los que tienen esos cargos y reciben apoyos de todas partes de pronto, principalmente de esas dos cosas, ¿no? Eh, También les interesa mucho la cultura y lo que ellos entienden también por la cultura contemporánea y el arte contemporáneo. Por lo tanto, cuando pueden salir de sus países, lo primero que hacen es, en los países en los que llegan, visitar los grandes museos, ¿no? Los museos que albergan la obra contemporánea,
van a teatros para ver qué se está exhibiendo y obviamente escuchan mucha música, ¿no? Tienen un gusto muy refinado de pronto. Obviamente están interesados estos sujetos por las teorías filosóficas, sociológicas del momento, les interesa mucho la historia y también la teoría que se está gestando también, que están haciendo al respecto de la historia, ¿no? Tienen mucho interés por lo que surge en ese momento, por las manifestaciones del arte y del conocimiento que surgen en ese momento. Se dan cuenta que la ciencia va a ser algo que pone en peligro la creencia, ¿no? Es decir, hablamos de religión, y a veces se van a decantar más por la ciencia o por la filosofía que por la propia religión, aunque a veces también la religión está muy presente, pero es una religión que ellos entienden de una manera muy particular de pronto, ¿no? Por ejemplo, el mismo Rubén Darío, cuando habla de Dios, no necesariamente está hablando de un Dios cristiano, sino quizá de un Dios un poco más asimilable a un Dios panteísta, ¿no? A veces la ciencia sirve para poner o enjuiciar la creencia, y a veces sirve la creencia para enjuiciar la ciencia, ¿no? Es una cuestión un poco más compleja. Tienen mucha atracción estos sujetos por los escritores del modernismo, pues, por las manifestaciones artísticas pasadas. Les encanta Grecia y Roma. Ustedes van a ver que los poemas están plagados de referencias a la mitología grecorromana, pero también les interesan las manifestaciones artísticas, sobre todo de la arquitectura, la escultura y la pintura del Renacimiento. También, por ejemplo, la decoración y la arquitectura del siglo XVIII, sobre todo francés, y hacen la mitología escandinava. Básicamente, cuando hablamos de mitología, no se limitan a lo grecorromano. Tampoco podemos decir que les interesa nada más lo escandinavo, sino que todo lo que es mitología, a veces hasta vamos a encontrar referencias a mitologías africanas de pronto, ¿no? En ese momento descubren o redescubren también las manifestaciones del lejano oriente, les gusta, sienten mucha atracción por lo exótico, por la India, porque les resulta exótica, ¿no? Les resulta lejana, y una manera de vivir completamente distinta, una manera de pensar y de ver el mundo de manera muy distinta a lo occidental y específicamente a lo occidental hispanoamericano, ¿no? Este, por eso les atrae mucho la India, el budismo, las japonerías y las chinerías, ¿no? Algunos, por ejemplo, Tablada, hacen viajes incluso al Japón precisamente con esta idea, ¿no? Les fascinan estos sujetos, los prerrafaelistas, ¿no? Que tienen una manera de pintar bastante particular, pero también importa mucho los temas a los que recurren los prerrafaelistas. No son temas nada contemporáneos, sino les interesan más los temas que tienen que ver con la Edad Media, con el Renacimiento. Imitan precisamente a los autores, a los pintores del Renacimiento, ¿no? Eh, Rafael, por ejemplo, de ahí su nombre, ¿no? Entonces les fascina, ¿no? Algo más o menos como lo que está aquí, ¿no? La muerte de Ofelia. Eh, Después, bueno, estos modernistas siguen leyendo a los románticos de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero de todos estos países, el que más les atrae es Francia y específicamente París. París se convierte en la meca de los artistas modernos. Hay que aclarar que el sentido de modernismo en un principio, para referirnos a este grupo, tiene dos sentidos o dos maneras de interpretarlo. Siempre que hablen de él los detractores, va a ser un vocablo despectivo, ¿no? Siempre va a ser con la idea de hacer menos o burlarse de los poetas que se supone están escribiendo bajo esta lógica. Quieren decir por modernismo, son sinónimos de decadentismo, de exotismo,
decadentismo en el sentido completo de decaimiento de la poesía, ¿no? Y lo que también es muy importante, los detractores dirán, es una poesía afrancesada, ¿no? Que no nos representa, dirán los detractores. Pero hay otro sentido, en el sentido en el que lo utilizará Darío, que es el término con el cual se exalta lo nuevo, lo contemporáneo. Ellos creen que están hablando de originalidad, ¿no? De la libertad creadora, de la manera, bueno, la libertad creadora que les permite enjuiciar la manera en que se está haciendo la poesía y tratar de renovarla, ¿no? Por eso también el modernismo en ese sentido implica innovación, implica música, ritmo, implica precisamente darle un tono moderno a la literatura y especialmente a la poesía, ¿no? Um, ¿Cómo comprendemos un poco esta idea del intelectual en su relación con la sociedad? Es bien interesante porque estos poetas ya vieron los detractores como les dice, ¿no? Hablan de ellos a sus espaldas de pronto o de frente o los critican en textos y dicen que esa poesía no es poesía, que es una poesía afrancesada. Y por lo mismo que ya ellos mismos habían manifestado que el español no les da para mucho, entonces empiezan a ver hacia otros lados. Y el sueño de todo modernista es viajar, y viajar a París por lo menos, y después Medio Oriente y Oriente Lejano, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es que los literatos, los modernistas, tienen un desinterés por las manifestaciones literarias en español que se están dando en el siglo XIX. Es decir, a estos no les interesa para nada el naturalismo, el realismo, no les interesa la literatura gauchesca, tampoco les llama la atención el romanticismo que se hace en español. Ellos prefieren buscar el arte en otros idiomas, por lo mismo en otras culturas, ¿no? Su ideal es irse a vivir a las grandes ciudades, pero de pronto lo hacen, se van por un rato, obviamente resulta más caro, no tienen problemas también incluso de identificación a veces, ¿no? O por distintas causas tienen que regresar a su lugar de origen, tienen que regresar a su país y hay y se produce un sentimiento de desencanto, porque vienen de lo que ellos conocen como el primer mundo, ¿no? Como Europa. Y cuando ven, cuando comparan París con Bogotá, cuando comparan París con Ciudad de México o incluso con Buenos Aires, que son, digamos, las ciudades más modernas en ese momento, les pasa algo. Empiezan a ver que sus ciudades son provincianas, que en realidad son pueblos grandotes y no propiamente ciudades. Y entonces surge ahí una lucha entre provincianismo contra cosmopolitismo. Lo que ellos dicen es precisamente el poeta debería ser cosmopolita y no estancarse en una idea provinciana de literatura o de versificación, ¿no? Lo que sucede cuando hacen esta comparación es que van a crear poetas inadaptados, poetas enfermos, ¿no? Neuróticos y poetas que obviamente van a estar en este sentido afrancesados, ¿no? Van a estar siempre con un ojo en Francia. Eh, Conclusión de este choque entre el primer mundo y mi realidad es que los modernistas van a detestar el tiempo en el que les toca vivir y el lugar en el que les toca vivir, ¿no? No quieren vivir en sus países, aunque tienen que hacerlo, no quieren vivir en ese tiempo y entonces empiezan a refugiarse en el arte, y el arte les permite precisamente salir de su época y salir de su espacio, ¿no? Cuando llegan a su país, entonces hay un asunto ahí bien raro porque
Cuando llegan a Europa son extranjeros en automático, ¿no? Son los latinos, son los hispanoamericanos, los que no pertenecen al mundo europeo, pero añoran estar en el mundo europeo. Pero cuando regresan a su país se sienten extranjeros porque extrañan lo que han visto, vivido, la manera en que vivían en Europa. Luego entonces hay un sentimiento de desdén hacia la nación en la que viven. En rigor se convierten en personas inadaptadas que no aportan mucho para la tarea de la transformación de los pueblos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que van a estar en su torre de marfil, en una burbuja, imaginando cosas y sobre todo alejados de la realidad. No tienen, hay un desajuste entre el intelectual, el literato y la sociedad, la época, el entorno en general en el que vive, ¿no? Por lo tanto, estos poetas se van a convertir, se van a creer siempre unos incomprendidos en la ciudad, ¿no? Bueno, las fuentes del modernismo, ya habíamos hablado de las fuentes del modernismo. Bueno, hablamos de tres, ¿no? El parnasianismo, en ese orden principalmente, parnasianismo, simbolismo y decadentismo. No les hablé del romanticismo porque ya veníamos de un poco de conocer un poco más del romanticismo, pero digamos que estas cuatro fuentes son las principales, ¿no? Romanticismo, parnasianismo, simbolismo y decadentismo, o una concepción decadente de la vida. ¿Qué retoman de cada uno de ellos? Bueno, del romanticismo retoman el gusto por lo exótico, retoman esta idea de evadirse ya sea hacia el pasado o hacia Japón o hacia la Edad Media o hacia el Medio Oriente, ¿no? Es decir, evadirse en tiempo y espacio hacia otros lugares y no reconocer la realidad. También heredan del romanticismo esta pasión por lo que está en otros lados, ¿no? Por las manifestaciones culturales que se dan en otros lugares y no nada más en la nación. Es decir, este sentimiento cosmopolita, perdón. Y también heredan esta idea de el sentimiento religioso, sobre todo cuando hablamos del panteísmo de pronto, ¿no? Esta profunda viaje interior que los hace descubrirse a ellos mismos, descubrirse a veces como poetas sensibles, pero también como impulsadores o como manifestación ellos mismos de algo más grande, ¿no? De una divinidad ahí, que podríamos decir precisamente un dios, ¿no? El dios panteísta, ¿no? El dios que todo es en la naturaleza y luego entonces nosotros también pertenecemos a ella, según esta concepción, ¿no? Y aquí hay una lógica que he leído en muchos de los textos que abordan esta relación entre el romanticismo y el modernismo, sobre si son contrario el modernismo al romanticismo. Sí, ¿no? Depende de qué romanticismo hablamos, ¿no? Eh, Hay muy grandes poetas, muy buenos poetas en el romanticismo a los que ellos van a respetar, ¿no? Ellos respetan a Espronceda, a Zorrilla o a Campoamor porque son pioneros en lo que están haciendo, porque lo que hacen, a pesar de que se inscriben en el romanticismo, lo hacen de manera original, lo hacen muy bien, ¿no? Y son las primeras manifestaciones de pronto en cada uno de los temas. Por ejemplo, si pensamos en Espronceda o en Zorrilla, a cada uno de ellos a su manera hablará por ejemplo, la leyenda fáustica, y cada uno de ellos lo hará con un estilo muy particular, muy que hace honor al nombre de cada uno de ellos. Pero obviamente estos van a tener siempre alumnos, ¿no? Van a tener, no alumnos, sino seguidores que los van a imitar. Y estas imitaciones, de pronto así le pongo, imitaciones fáciles, van a ser ya no
grandes manifestaciones del romanticismo como las del Pronceda, Zorrilla o Campoamor, sino van a crear una poesía grandilocuente, ¿no? Una poesía declamatoria, una poesía de esa de la que ustedes leían o declamaban cuando iban en la primaria, ¿no? Oh luna, bella luna. Y eso no les gusta a ellos, ¿no? Entonces, dicen, ese romanticismo es el que está agotado y en español, en ese momento, dicen ellos, es lo único que se está haciendo, ¿no? Ya no hay Espronceda ni Zorrillas, ya lo único que hay son imitadores que no alcanzan la grandeza de ellos. Contra este débil romanticismo, contra el de las imitaciones fáciles, es en contra del que están los modernistas, ¿de acuerdo? Porque ellos siempre van a seguir leyendo a los románticos franceses, ingleses, y van a sentir un especial apego por Víctor Hugo, ¿de acuerdo? Entonces, está en contra o es contrario, ¿no? Va a influir mucho en ellos el romanticismo, pero este romanticismo que están bebiendo directamente de los franceses principalmente. ¿Qué retoman del parnasianismo? Bueno, ustedes recordarán, esto ya no me voy a detener mucho, ustedes recordarán que básicamente el poeta parnasiano está en contra del romanticismo porque se ha convertido este, en una línea de la literatura que solamente divulga las ideas sociales de pronto, ¿no? Y entonces ellos dicen, el arte no tiene por qué andar divulgando nada, el arte es arte nada más, ¿no? Obviamente también están en contra de esta cuestión muy romántica, de ese romanticismo fácil, de los elementos sentimentales siempre ahí para ganar muchos lectores, ¿no? Mientras más lacrimoso sea el poema, más lectores vas a tener, ¿no? Entonces ellos tampoco están en esa línea y por lo tanto también dicen que el romanticismo ha descuidado el lenguaje literario porque está definitivamente elaborado para que lo lean las masas. En ese sentido, el parnasiano dice, las pasiones no son la materia de la poesía, ¿no? El arte debe escribirse por sí mismo y para ello vamos a utilizar la materia prima del arte, de la literatura, por ejemplo, que es el lenguaje de una manera preciosista, ¿no? Como ustedes saben, el parnasiano es el gran impulsador del arte por el arte, que básicamente dice que el arte no está hecho para divulgar nada, para divulgar tesis, ni para este, evidenciar los sentimientos del poeta, sino que el arte es un objeto de lujo cuyo valor reside en su belleza y no en su utilidad, ¿no? En todo caso, si el arte tiene una finalidad, esa finalidad es solamente expresar la belleza. En ese sentido, el poeta debe de alejarse de estas ideas de voy a inspirarme, tengo unos raptos de inspiración y voy a escribir, o los arrebatos iluministas, llegó Dios y me tocó y entonces ahora ya. No, para nada, ellos dicen, no hay inspiración en el poeta que no deba de ir acompañada con técnica, ¿no? El poeta debe de ejercer dominio sobre las palabras, debe de, como el orfebre, como el escultor, tiene que cincelar bien el poema para que quede perfecto. Eso quiere decir que debe de trabajar con el lenguaje, darle mucha forma al lenguaje, seleccionar las palabras precisas, ¿no? La literatura en este sentido no tiene utilidad moral, dicen ellos, y solamente el arte es un objeto de valor. Esto lo retoman los románticos, ¿no? Bien. Oh. El simbolismo. Del simbolismo
Acuérdense, bueno, igual que el parnasiano, tampoco la literatura para los simbolistas no es un instrumento de progreso social, moral, nada de eso. Se alejan de esta idea del lenguaje declamatorio, meloso, lacrimógeno de los románticos y obviamente condenan el poema nacido de la falsa emotividad. El poeta tiene que sentir lo que escribe, dice, no es ningún imitado, no es ningún, este, no tiene que falsar, digamos, lo que está sintiendo, aunque tampoco puede expresarlo de manera explícita en el poema. Porque aquí lo recordarán ustedes, los simbolistas, a diferencia de los parnasianos, son enemigos de la descripción objetiva, ¿no? Si hay algo que pueden ellos hacer con contornos muy nítidos, como una pintura, imagínense una pintura que, que está bien definida, que de inmediato percibes que ahí hay lo que hay en esa pintura, ellos preferirán más bien que esos contornos empiecen a difuminarse y que el poema entonces sea vago, ¿no? Que solamente sugiera. Por eso les gusta mucho la idea de la música, porque la música sugiere, ¿no? El lenguaje para ellos, para el simbolista, el lenguaje tiene que ser complejo o tiene que tener un estilo complejo, porque solamente unos cuantos pueden acceder a entender el poema, ¿no? Esto igual que los parnasianos, solo los entendidos pueden disfrutar cabalmente del arte porque ellos le van a entender pues a esta cuestión, ¿no? Pero digo entender entre comillas porque la idea no es que le entiendan, sino que lo disfruten, ¿no? El poema a veces no tiene un trasfondo, no tiene vamos a comprender el poema en lo que dice, sino vamos a disfrutarlo en cómo se dice las cosas, ¿no? A eso me refiero con esta cuestión del estilo complejo. A diferencia también de los parnasianos que están con la forma, los simbolistas preferirían la actualización de las formas métricas, lo que va a dar paso al verso librismo, ¿no? Y por último, del decadentismo retoman este, pues una actitud de pronto, ¿no? Toda la actitud no nada más simonónica, sino finisecular, toda la actitud del fin de siglo, en el entendido en el que entendemos un poco por decadentismo, el reflejo en el arte de la transición económica que va de la economía de los pueblitos que se intercambiaban entre ellos cosas, ¿no? Entre los que vivían, a la llegada y el establecimiento de las grandes industrias, ¿no? Que van a hacer precisamente que el campo empiece a quedarse atrás y van a empezar con un sistema de contratación, con un sistema de obreros de pronto que va a dar precisamente un cambio radical en la economía. Este decadentismo artístico es precisamente el reflejo de las consecuencias de ese cambio económico. Eh, Obviamente, bueno, esto ya lo habíamos hablado en el otro video. Hay si bien es cierto que hay un sistema, una renovación del sistema productivo, también es cierto que empiezan las manifestaciones populares, también se da la represión precisamente de esas manifestaciones y surgen otras ideas de tipo social. A lo que estamos asistiendo precisamente es al cambio, a las consecuencias negativas de la modernidad, ¿no? Eh, ni en el terreno de lo literario. ¿Qué significaba ser decadente? Bueno, ser reaccionario, tener unas posturas reaccionarias, ¿no? Unas ideas reaccionarias también, pero casi siempre esas ideas reaccionarias, por ejemplo, en el arte era concebido como elitista, solo unos cuantos tienen acceso o la capacidad, ya sea el acceso en económico, digamos, pero también en lo intelectual. No todos pueden comprender el arte, ¿no? Y en ese sentido también son manifestantes del arte por el arte. No hay mayor decadencia que ver a un decadente vender o comprarse, dejarse llevar por el dinero y no por el arte, ¿no? Ellos, si quieren dinero, y es para comprar arte, pero lo hacen porque
aprecian el arte que hay en las obras que ellos consiguen, ¿no? Obviamente reiterando esta idea del arte elitista, ¿no? Y son muy exquisitos, ¿no? La idea esta de acercarse a las formas de manera, a las formas muy exquisitas, súper refinadas, lo pongo aquí, ¿no? Queriendo decir precisamente que eh, van a optar siempre por lo más complejo, lo más elaborado, lo que implique más arte en toda la creación de la palabra, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en poesía, no van a irse por un heptasílabo, sino van a preferir el eneasílabo, ¿no? Que dominarán muy pocos de pronto. Esto es lo que van a heredar los modernistas, ¿no? De estas cuatro manifestaciones. Obviamente ya vimos esto, hay otras fuentes que son precisamente las que ya habíamos mencionado más arriba, ¿no? Lo que ellos están leyendo y los intereses que tienen. Con todo esto que acabamos de ver, es decir, con todas las manifestaciones que hemos estado viendo, con todo lo que ellos estaban leyendo, con todo lo que consideran que es eh, el arte, ¿no? Este, con todas sus influencias, ellos están leyendo a los románticos, pero también a los parnasianos y también a los simbolistas, ¿no? Por otro lado, se enmarcan en una sociedad que tiene estabilidad económica y que se permite ya impulsar la educación, pero también están enfrentándose a una sociedad que se enfila hacia lo moderno con sus consecuencias positivas y negativas. Todo esto repercute en el modernismo y crea lo que nosotros conocemos ahora como modernismo, que es, pues, si podemos intentar una especie de acercamiento de la definición, podríamos decir que se trata de un movimiento que es original, a pesar de las influencias que tiene. Ahorita explico un poco esto del original, polivalente, contradictorio, ¿no? Pero todo esto, o todas las características que voy a mencionar más adelante, no se aplican de manera general, ¿no? Este, a todos los poetas. ¿Qué quiere decir? O no son aplicables, dice, en su conjunto, a ningún autor en particular todas las características que voy a señalar, ¿no? Es decir, Julio R. Reisig, que vemos aquí, va a tener una idea del modernismo muy diferente, o va a ser una poesía modernista muy diferente a la que haría Elmira Agustini o José Martí, ¿no? Eh, a pesar de que todas estas características surgen de la lectura de los modernos, de los modernistas, no todas esas características van a aplicar a cada uno. Y cuando hablamos de original, muchos, y todavía era una idea en el siglo XX, decían que básicamente el modernismo, pues, consistía en una copia del simbolismo o el parnasianismo francés. El asunto es que, si bien es cierto, hay una influencia de esos movimientos, lo que sucede es que estos poetas saben apropiarse de esos movimientos y darles el toque propio, el toque original precisamente, ¿no? Y la muestra está en que es un movimiento, o es el primer movimiento hispanoamericano que va a repercutir después en otras latitudes, ¿no? Como en España y después en Francia incluso, ¿no? En Europa. Es decir, es el primer movimiento hispanoamericano con repercusiones mundiales. Bien, este movimiento tiene algunas características generales. Va contra la filosofía positiva. Acuérdense de que el realismo y el naturalismo parten de los supuestos del positivismo para intentar la composición de la obra literaria.
Si se acuerdan, el naturalismo era como una especie de experimento en el cual el escritor funcionaba como el científico que ponía en el laboratorio como ratitas a sus personajes para ver qué sucedía, ¿no? En ese sentido los modernistas dirán, no, la obra literaria no tiene que ser un testimonio para llevar a cabo estos experimentos sociales. Es más, la literatura no tiene nada que ver con con la sociedad, no con esa sociedad, con el vulgo, ¿no? Está muy alejada de eso. ¿Cuál es el objetivo para ellos de la literatura o del objetivo del modernismo? ¿Cuál es? Es muy sencillo, renovar la expresión artística, que ellos consideran es caduca, que ellos consideran que ya está estancada, que el romanticismo lo único que está haciendo es un daño a las manifestaciones en lengua española, porque lo único que está haciendo es que los poetas se hagan de lectores con una poesía falsa, ¿no? Con una poesía que no es sincera, porque lo único que hace es complacer al lector y luego entonces lo que busca son lectores y seguidores y no busca eh, eh, lectores que sientan la poesía, lectores que disfruten del arte, ¿no? Lo único que está haciendo es creando lectores llorosos, lacrimógenos, y no críticos con la situación de la literatura en esos momentos, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Rechazan la idea del romanticismo lacrimoso. Obviamente tienen una postura crítica. Ya vieron ustedes de cuántas escuelas estamos hablando que retoman ideas. Bueno, pues todo esto lo van juntando, ¿no? Por eso también va a ser muy sencillo que nosotros encontremos en un poema manifestaciones parnasianas o simbolistas incluso, ¿no? O en un mismo poeta, en algún momento va a ser parnasiano y luego va a ser simbolista de pronto, ¿no? Es un poco esta idea. Agarran lo que más les interesa, lo que necesitan de cada una de esas escuelas y lo demás lo tiran, ¿no? Lo desechan. Apuestan por una teoría estética de la belleza. Sus poemas, ustedes ya lo vieron, son siempre muy elegantes y están siempre bien armados con una estructura a veces bastante compleja, ¿no? No todos, es decir, como les decía, siempre hay excepciones. Ya hemos visto los poemas sencillos de José Martí, que no tienen nada que ver con las manifestaciones tan complejas de los cantos de vida y esperanza, por ejemplo, de Rubén Darío, ¿no? Lo que hace el poeta en ese sentido, ya habíamos hablado un poco de esta situación del poeta, es alejarse del mundo cotidiano porque no le interesa para nada la cotidianidad, menos la aburrida y fea cotidianidad de las ciudades hispanoamericanas. Y lo que hace es dirigirse a las minorías y esas minorías cree él que son las únicas que son capaces de comprender la preocupación estética del poeta por el arte, ¿de acuerdo? Si hay algunas características del modernismo es básicamente que es una reacción contra el romanticismo en el que están cuestionando todo lo que se está escribiendo en lengua española y empiezan el recorrido desde el neoclasicismo, ¿no? Lo único que ha hecho el neoclasicismo y el romanticismo es estancar a la poesía, dirán ellos. ¿Por qué? Bueno, básicamente han hecho una poesía que es puramente retórica, una poesía que no tiene fuerza, que es débil, y han logrado marginarla de las manifestaciones contemporáneas europeas, lo cual es negativo, dicen, porque no tenemos una manifestación original, lo único que tenemos son copias europeas y copias mal hechas, ¿no? Copias que lo único que quieren hacer es generar lectores poco críticos. Hay otra, si tienen algo en común también estas personas, es que siempre hacen un análisis de la tradición y después de ese análisis empiezan a elaborar respuestas, ¿no?
No se quedan solamente con la crítica, no dicen, pues el romanticismo está mal, sino que lo que empiezan a hacer es una respuesta creativa y estética a en qué está mal el romanticismo, ¿no? Porque siempre dicen ellos, el modernista, el poeta modernista no debe de estancarse y no debe de pensar nada más en el presente, sino que debe de encaminarse más hacia el futuro, ¿no? Cuidado, son decadentes, a veces nada más están pensando en el presente, pero no en el arte. El arte sí tiene que encaminarse hacia algo. ¿Y qué es ese algo? A lograr la completa innovación, reforma del arte. Porque lo que ellos pretenden también, al igual que los parnasianos, es solamente cantar al arte por el arte, ¿no? Y por último, tienen voluntad de estilo, lo que se le llama voluntad de estilo, es decir, voluntad en la técnica. Ellos saben que el azar, la inspiración, los raptos de inspiración, las visitas de la musa, la llegada de Dios y el dictado del ángel, eso no existe, y si lo hay, siempre va acompañado de una buena, un dominio de la técnica, ¿no? La conciencia crítica siempre va a estar dominando a los poetas. Por eso tenemos a veces muchas versiones de poemas, ¿no? A veces en una compilación un poeta pone un poema y de pronto en una segunda edición o en una revista vemos ese mismo poema pero con algunos versos que han cambiado. Ellos mismos siempre están haciendo un trabajo de crítica incluso en sus propios textos, porque siempre están pensando de manera técnica, ¿no? Esa es una característica muy presente en el modernismo, ¿no? Saben muy bien que y dominan las estructuras literarias, por lo menos de la época, y se atreven a crear otras más. Eso se ve incluso de manera particular en el uso del lenguaje. No nada más recurren a arcaísmos y barbarismos, sino que se avientan a crear neologismos, ¿no? A generar palabras que satisfagan completamente sus necesidades de comunicación y de expresión principalmente, ¿no? De expresión más que de comunicación incluso, ¿no? Eh, Obviamente, al final todo redunda en una revolución formal, ¿no? Quieren otorgarle a la poesía que la revolución que ellos están creando en el contenido de la poesía se vea también de manera formal. Luego entonces se alejan del estilo oratorio, se alejan del estilo grandilocuente que caracterizaba a los románticos y van a empezar a crear o a utilizar formas más complejas, menos grandilocuentes, pero al final va a resultar que son más musicales, ¿no? También se atreven a así como se importan neologismos, perdón, barbarismos, también empiezan a importar medidas de otros, de otras culturas, ¿no? Sobre todo del francés, y a través de eso empiezan a actualizar los metros en lengua española, ¿no? En todo esto para que el verso vaya ganando en mucha fluidez y mucha musicalidad, como ustedes lo han notado, si es que han leído los poemas en voz alta, ya saben ustedes que el poema está lleno de música, ¿no? Los poemas modernistas. Ya lo veíamos con el Duquejo, por ejemplo, ¿no? Aquí les dejo una idea, yo le llamo una cronología mínima, ¿no? Son unas cuantas obras que son representativas del modernismo. Obviamente, ni están todos los autores, ni de los autores que están las obras, las obras completas, ¿no? Son solamente algunos que yo creo que son clave. Incluso, por ejemplo, vean de Silva, pongo el nocturno porque el nocturno es suficiente para comprender lo grande que es Silva en ese sentido, ¿no? De Darío, por ejemplo, se repite mucho, bueno, porque, como ya les había dicho,
hay una diferencia muy grande entre Azul, entre las prosas profanas y entre los cantos de vida y esperanza, ¿no? De Nervo, Lugones, en fin, pueden revisarlo y si en algún momento se topan con alguno de estos sería muy bueno que los leyeran y leyendo nada más esta cronología mínima, esta bibliografía mínima, de pronto ya podemos tener una idea de a qué nos referimos cuando decimos que el modernismo es muchos modernismos, ¿no? Y bueno, toda la información de lo que aquí dije lo saco principalmente de este textito, este pequeño texto y, y este de aquí, ¿de acuerdo? También he consultado este y en menor medida este, pero bueno, ahí les dejo las fuentes. Hasta aquí la idea del modernismo. Vamos a seguir ampliando esta idea del modernismo, ahora sí hablando de manera muy particular de cada uno de los poetas que hemos trabajado. Vamos a empezar con Rubén Darío el próximo miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles.